el destino me tenía preparado un gran reto. Afrontar el reto de vivir como madre soltera, con una pierna amputada, con un niño de apenas 6 años y una invalidez permanente con movilidad reducida, subsistiendo con una pensión de apenas 29.000 pesetas. En ese momento, el apoyo incondicional recibido por mis amigas y, cómo no, por mi madre y la yaya, fue vital, pero no suficiente. Y me dirigí a los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Me asignaron una trabajadora social. Me ofreció todo tipo de recursos para salir adelante. Me ayudó a pagar mi primera prótesis. Por aquel entonces había que pagarla por adelantado. Me envió una trabajadora familiar que me hacía la compra cada semana. Me dio vales de comida que canjeaba en la parroquia. Y me ayudó con los pagos de los gastos corrientes que yo no podía sufragar. Por otro lado, me puso en contacto con una asociación de voluntarios de l'Eixample, el Front de Solidaridad, que me ofreció un voluntario que todos los días me llevaba a trabajar y llevaba a David al cole, era entera. En aquel momento me hice una promesa a mí misma. El día que pueda devolverle a la sociedad todo aquello que a mí se me había dado, y años después me concedió la invalidez absoluta. Me hice voluntaria de la Asociación de Amputados San Jordi, la cual hoy, y desde hace casi 10 años, me honra presidir. El resto ya lo conocéis todos vosotros, queridos amigos y amigas. A lo largo de estos años, y siempre fiel a mis principios y valores, he defendido la equidad, la justicia social y la solidaridad. Y en honor a la verdad, también he tenido mucha suerte, porque he tenido grandes compañeros y compañeras de viaje, de los cuales he aprendido mucho. Todos vosotros, los que hoy me acompañáis en este momento tan especial, como los que por diferentes motivos no han podido venir, a todos vosotros 1.000.000 de gracias. Todos y cada uno de vosotros me habéis enseñado mucho. Especialmente, y sin que nadie se sienta menospreciado, tengo que hacer un reconocimiento especial a mi gran amigo José María Ballesteros, que con su ejemplo de lucha y defensa por los derechos de las personas con discapacidad he aprendido. Muchas gracias, José María. Hoy ya, como cargo electo en este ayuntamiento y como regidora del Grupo Municipal Socialista, no os quede la menor duda que seguiré desde la oposición defendiendo más si cabe mis principios y valores, como la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la justicia social. I dedicant les meves últimes paraules a una gran persona, un gran company, un gran regidor i un gran alcalde d'aquesta ciutat com ha estat en Jordi Hereu, tot això ho faig perquè m'agrada Barcelona.